estemos en gloria. Adelante de la fe, nuestro el triunfo escucha. ¡Viva el Rey! Cuando estemos en gloria. Adelante oh, escucha. ¡Viva el Rey! Cuando reinará, Dios bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo reinará, Él reinará, con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Y el gobierno será sobre sus hombros, Cristo sobre todo reinará. Exalto al cantaré, cantaré de su gracia y su exalto al Señor. Porque no tengo libertad, exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y su gracia. Cantaré de la oh Sion, Sion, que trae sin temor de nada, sin temor de nada. Oh, gracias Señor. Sion, Sion, que trae las ciudades de Judá. He aquí tu Dios, he aquí tu Dios, sin temor. ¡Aleluya! He aquí tu Dios, en el Señor. En el Señor.
de mi gloria. De mi gloria.
amamos. Te amamos, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Me uno a ese clamor, Señor. Me uno a ese clamor que tú eres lo más bello de nuestra vida, Señor. Oh, y solo por tu gracia, Señor, gracias. Porque eres bueno con nosotros. Aleluya. Cristo
Esconderás nuestra desnudez como lo hiciste con Adán y Eva. Gracias, Señor, por tu amor. Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará.
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Quisiéramos en esta mañana, con reverencia, permitir que los niños vayan a su escuelita. Con reverencia, mientras nosotros cantamos una vez más al Señor y vamos a dar lugar a la palabra del Señor. Cristo ama. Señor, mi corazón está muy agradecido esta mañana, porque tu presencia ha sido preciosa esta mañana. Has compungido nuestros corazones en tu presencia. Señor, no podemos pagar ese favor tan grande. Estoy muy agradecido, Señor, por esa presencia tuya en medio nuestro. Por favor, no nos dejes. Por favor, no te vayas. Sigue con nosotros esta mañana. Sigue tocando nuestros corazones. Y sigue poniendo esa bendita sensación de tu presencia en nuestras vidas. Por favor, Señor. Por favor, Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Quiero pedirles, por favor, que vayamos a Mateo capítulo 1 y versículo 1. Hace unos días hablé acerca de la genealogía de Jesucristo. Para los judíos era sumamente importante las genealogías.
porque ellos no solamente podían ver de dónde descendía, sino que especialmente las genealogías tenían que ver si a través de ellos iba a venir el Mesías. Y gracias a Dios por Mateo, por Leví, porque así era su nombre, porque él lo escribe, porque definitivamente escribiéndole a los judíos, él tenía que comprobar que la genealogía de Jesucristo era una genealogía que pasaba a través del rey David. El Mesías tenía que venir de David. El Mesías tenía que ser descendiente de David. Y por eso en San Mateo capítulo 1 y versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y por supuesto, David, hijo de Abraham. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de David, del rey David. David no es importante porque haya sido el rey de Israel. Lo que le da importancia a la vida de David es que por ahí pasa la genealogía de Jesucristo. Si la genealogía de Jesucristo no hubiera venido por la vida de David, por la línea de David, hubiera sido un simple rey como los reyes de cualquier nación. Pero vea usted por qué es importante. ¿Están aquí conmigo? Vea usted por qué es importante la vida de David. Es importante la vida de David, ¿por qué dije? Porque ahí pasa la genealogía de Jesucristo, es decir, él es importante por Jesús. Usted es importante porque tiene a Jesús. Si no tuviéramos a Jesús, ¿qué fuera de nuestra vida? Nada. Pero hay importancia porque tenemos a Jesús. Y así es David. Entonces yo quiero hablar de David esta mañana. No es simplemente importante porque haya sido rey de Israel, sino otra de las razones por las cuales llega a ser un carácter sumamente importante es porque David era un hombre que amó a Dios. Oiga, esa sería otra razón. Porque David es un hombre que amó a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Quizás, hermanos, quizás David es el personaje más importante en la Biblia después de Jesucristo. Oiga lo que le estoy diciendo. Quizá David sea el personaje más importante en la Biblia después de Jesucristo. Oiga, ¿por qué digo esto? Porque su nombre aparece unas 1132 veces en la Biblia. 1132 veces. Aparece más que el nombre de Moisés y aparece más que el nombre de Abraham, el padre de la fe. Aparece 1132 veces en la Biblia el nombre de David. Es el primer nombre humano mencionado en el Nuevo Testamento. Aquí lo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. El primer nombre humano que aparece en el Nuevo Testamento. Pero también es el último nombre humano mencionado en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 22, ¿quiere que vayamos? Apocalipsis 22 y versículo 16 dice: yo Jesús yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y nunca más se vuelve a mencionar otro nombre en el Nuevo Testamento. Entonces es el primer nombre en el Nuevo Testamento, nombre humano, y es el último nombre humano en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué será? Es el nombre con el que comienza el Nuevo Testamento y es el nombre humano con el que termina el Nuevo Testamento. ¿Por qué será? ¿Será casualidad? ¿O será que Dios quiere darnos un mensaje? La vida de Cristo se ve más revelada en la vida de David que en cualquier otro personaje en las Escrituras. Vemos la vida de Cristo casi en todos los aspectos de su caminata. Muchas de las palabras de David en los Salmos son palabras de Cristo en los Evangelios. En otras palabras, David vivió la vida de Cristo. Escuche el Salmo 22 y versículo 1 para muestra. Salmo 22 y versículo 1. ¿Quién dijo estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? ¿En dónde las dijo? En la cruz. Son palabras que dice David, pero David está hablando por el Espíritu Santo. Este es un salmo mesiánico. Mesiánico quiere decir que habla del Mesías. Entonces David está diciendo estas palabras porque David está viviendo la vida de Cristo en él. Oiga el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Oiga el versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Jesús usó las palabras de David cuando anduvo sobre la tierra. Cuando David habla, es Cristo el que está hablando. David experimentó los sufrimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo mientras estaba en la cruz. Los podemos encontrar en las palabras de David. Hermanos, la vida de David es una historia con un mensaje muy importante. De hecho, todas las vidas tienen un mensaje. Su vida da un mensaje. Mi vida da un mensaje. Ahora la pregunta: ¿qué mensaje estamos dando a otros? No hablo de mensajes que hablamos, sino mensajes que nuestras vidas reflejan. ¿Qué piensa su familia de usted? ¿Qué piensan sus vecinos de usted? ¿Qué piensan aquellas personas que hacen negocios con usted? ¿Qué piensan de usted? Porque su vida está dando un mensaje. Mi vida también está dando un mensaje. ¿Es su vida un mensaje de inconstantes?
¿Es su vida un mensaje de aquellos que hoy dicen sí y mañana se retractan y dicen no? Luego al otro día dicen creo que sí y luego vuelven a decir me parece que no. ¿Es usted así? ¿Una persona en quien no se puede confiar? ¿Cómo es el mensaje que da su vida? La vida de David, ya dije, es una historia con un mensaje muy importante. Pero lo más importante en la vida de David es lo que vemos en Hechos capítulo 13 y versículo 22. Vamos ahí, por favor. Hechos 13, 22. Segurito estoy que más de alguno ha de estar pensando: ¿y el pecado con Betsabé? Porque somos tan negativos, siempre ponemos la mirada en la manchita que la mosca ha dejado en una sábana blanca e impecable. Oiga lo que dice el Espíritu Santo acerca de este hombre. Hechos 13, 22. Quitado este, está hablando de Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, oiga lo que dice el Espíritu Santo miles o cientos de años después que David ha existido. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Oiga, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa palabra conforme al corazón de Dios, es decir, según el corazón de Dios, o a la manera del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que David en su corazón siempre quería agradar el corazón de Dios. David siempre estaba preocupado por agradar el corazón de Dios. David era un hombre que vivía en el Espíritu, hermanos. ¿Cómo puedo yo saber qué agrada al Señor y qué no le agrada? ¿Cómo puedo yo saberlo? Es a través de su Santo Espíritu. Cuando yo no le agrado en algo, su espíritu se contrista. Gracias a Dios por eso. Si usted estuviera pecando y pecando y pecando y pecando y no siente nada, dudo que fuera salvo. Pero si cuando usted falla, cuando usted comete alguna falta, cuando usted comete algún pecado, hay algo que se contrista en usted, ¿qué significa eso? Significa que usted anda en el Espíritu y significa que usted ha nacido de nuevo. ¿Lo ha sentido cuando ha pecado? ¿Lo ha sentido cuando ha fallado? ¿Lo ha sentido? Hermanos, si yo contristo demasiado al Espíritu Santo, lo más posible, lo más probable es que el Espíritu un día se apartará de mí, como sucedió con Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre la vida de Saúl. ¿Cuál era el clamor de David y sus preocupaciones después de que ha fallado? Vamos al Salmo 51, por favor, y veamos la angustia de su corazón cuando él ha pecado, cuando él ha fallado. 51, Salmo 51, versículo 11 y 12. Él le dice a Jehová, le dice a su Dios: no me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, mire qué clamor el de David. Oiga, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenté. Gracias a Dios que el Espíritu Santo se contrista cuando le fallamos. Gracias a Dios. Porque si no, ¿qué pasaría? ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Seguiríamos pecando. Ahora, en la Biblia, hermanos, David se nos es dado como un ejemplo. Vamos al libro de Isaías 55. Isaías 55. Tal vez me lo pueden poner ahí por los hermanos que no trajeron Biblia hoy. Salmo 55. Isaías 55. Gracias. Versículo 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Oiga, ¿cómo puso él a David, hermano? Mire por qué David es importante. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí nos está diciendo Dios por qué nos ha dejado la historia de David en las Escrituras. En la Biblia no solamente se revelan las cosas buenas de las personas, sino también las cosas malas de ellas. ¿Y por qué Dios no esconde esas cosas malas? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? ¿Por qué Dios no esconde las cosas malas de esas personas? Nos sirve, por ejemplo, nos sirve como esperanza para nuestras vidas. Ellos las hicieron, Señor, pero no quiere decir, no las mire usted. Si Él la hizo, ¿y por qué no yo? Porque esa es una actitud pésima. Si Él la hizo, ¿por qué no yo? No, lo que está diciendo, y Dios quiere que la veamos de esta manera: Señor, así como lo hiciste con David y lo lograste, Señor, también puedes hacerlo conmigo. Están allí en las Escrituras para que nos den esperanza, hermanos. El único que se halló digno de abrir el libro y de desatar sus sellos fue el Cordero de Dios. Por eso es que la Biblia no esconde todas las fallas de estos hombres, porque así como estos hombres tuvieron fallas, usted y yo tendremos unas u otras, pero vamos a fallarle, y a pesar de eso hay esperanza para nuestras vidas. Dios es un Dios de esperanza, y por eso nos pone la historia de David. Pero hay tres palabras que él dice de David: lo di por testigo, lo di por jefe y lo di por maestro a las naciones. Testigo o testimonio quiere decir de que sí se puede agradar a Dios. Jefe es uno que va adelante, o sea, es el líder que va adelante, es el que establece un orden, o es el que da las órdenes. Lo puse por testigo, por jefe y testigo a las naciones. Es un maestro. David es un hombre que en realidad ama a Dios, a pesar de sus fallas. Y creo, hermanos, que eso fue lo que contó mucho para Dios. La importancia es que lo amemos.
La importancia es que lo amemos, hermanos. ¿Lo amas tú a Él? David es un creyente del Nuevo Testamento. David vivió bajo la gracia. David no vivía bajo la ley. David es un hombre que vive bajo la gracia de Dios. Veamos algunas razones por las cuales Dios escogió a David. Veamos algunas razones. ¿Por qué escoge Dios a David? ¿Por qué no escogió a otro? Esa es la pregunta que yo me hago también hoy. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué estoy en sus caminos yo? Es que vio algo bueno en ti. Nada bueno había en mí. Y Él sabía que nada bueno yo iba a hacer sin Él. Pero ¿por qué nos escoge Dios, hermanos? Dios nos ha escogido por su grande misericordia. Veamos esta razón. Dios había visto que el corazón de David era el corazón de un adorador. En el libro primero de Samuel, capítulo 16, vamos a ir ahí. Ojalá que haya traído su Biblia. Primero Dios escoge a David por la misericordia. Primero Dios escoge a David por su misericordia. Dios no escogió a usted por su misericordia. No porque vosotros hayáis sido mejores, sino por su gracia, por su misericordia. Habiendo mejores, te escogió a ti. Como dijo un hombre: Señor, cuando tú me escogiste a mí, te rayaste. Algunos no entienden eso, que eso de te rayaste. Lo que quiere decir es: Señor, cuando tú me escogiste a mí, te sacaste la lotería. Eso es lo que quiso decir. En cambio, nosotros debemos decir: Señor, creo que cuando me escogiste a mí, no sabías lo que estabas escogiendo. Pero Él lo sabe todo. Amén. En el capítulo 16 encontramos la introducción de David. Y antes de este capítulo 16 de David no sabíamos absolutamente nada. En los versículos 1 al 5, Samuel va para ungir al nuevo rey. Usted lo puede ver en los versículos 1 al 5. Dios le dice a Samuel: ve y vas a escoger a un rey de los hijos de Isaí. ¿Por qué Dios escoge a Isaí otra vez? ¿Por qué escoge Dios a Isaí? ¿Por qué? ¿Qué de especial tenía Isaí? ¿Qué de especial? Otra vez, nada. La misericordia. Pero Dios le dice a Samuel: porque de ahí me he provisto yo un rey. Él ya lo había visto. Nadie más lo había visto, pero él ya lo había visto. Mire qué tremendo es Dios, hermano. Gloria a Dios por eso. Entonces Samuel va para ungir al nuevo rey. Isaí tiene 7 hijos mayores. 7 hijos mayores. Oiga, dice el versículo 5. Permítame un ratito. Leamos desde el versículo 4 para que usted lo entienda.
Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, dice, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué había visto Dios ya en el corazón de David? ¿Qué había visto ya? Jehová mira el corazón. Dios había visto el corazón de David. Dios había visto el corazón de un niño que anhelaba la presencia de Dios. El corazón de un niño que amaba a Dios. Dios había visto en David el corazón de un adorador, hermanos. En el Salmo 101 y versículo 6, Jehová dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero Dios no solamente había visto, Dios lo había oído. ¿Dónde lo había oído? En los campos de Belén. En los campos de Belén David agarraba su arpa o su lira y comenzaba a cantar. Yo creo que David, siempre que agarraba el arpa y comenzaba a cantar, la gloria de Dios venía sobre la vida de David, cantándole al Señor. Cuán importante es que nuestros hijos puedan tener encuentros frescos con Dios. ¿Estás tú haciendo todo lo posible y proveyendo todo lo necesario, hermano, papá y mamá, para que tus hijos tengan encuentros frescos con Dios? ¿Lo estás haciendo? Ese silencio me indica que no. ¿Bajaste ya la guardia? ¿Estás haciendo que tus hijos se encuentren con el Señor? ¿Todavía haces tus holocaustos? ¿Todavía tienes encuentros frescos con Dios, hermano? Sí, hermano, yo sí. ¿Y tus niños? Qué lindo es ver a nuestros hijos o a nuestros nietos cuando ellos están con sus manos en alto y hay lágrimas en sus ojos. No creo que sean lágrimas de tristeza. Son lágrimas porque se están encontrando con el Señor. Hay niños aquí en la iglesia, urge que esos niños tengan encuentros frescos con Dios. Urge, hermanos. Los mensajes los niños los van a olvidar, porque al fin y al cabo se olvidan. Pero algo que no vamos a olvidar son los encuentros frescos con Dios. ¿Cuántos de ustedes todavía recuerdan encuentros frescos que tuvieron con Dios cuando eran adolescentes o niños? A ver, ¿cuántos de ustedes lo recuerdan? Qué lindo, qué precioso. Algunos pues no habían venido al Señor todavía. Dios todavía está buscando jóvenes. ¿Me están oyendo, muchachos? Él todavía sigue buscándolos. Está buscando un David.
llega a buscarte. A veces en la madrugada, a veces en la noche. Llega buscando a David. Otra de las razones por las cuales Dios escoge a David es una característica de Dios, es una forma de obrar de Dios. Vamos al versículo 10 del capítulo 16. Para aquellos que nunca han leído esta historia, pues pasó Eliab y no era este el escogido por Dios. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Creo que van pasando por orden de nacimientos. Pasó Eliab, no era este. Pasó Abinadab, tampoco es este. Y ahora pasa Sama y tampoco es este. Ya van tres. Y ahora es tampoco, este tampoco, este tampoco y este tampoco. ¿Cuántos habían ahí? ¿Cuántos habían ahí? 7. Dice el versículo 9: hizo pasar luego Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y como solo 7 habían, ¿qué ha de haber pensado Samuel? Ay, a ver si no me equivoqué. Pero él estaba seguro que había oído la voz de Dios. Lea conmigo. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Qué espíritu ve usted en las palabras de Isaí, hermanos? Queda aún el menor. ¿Qué? ¿Lo quitaron? Queda aún el menor, dice él. ¿Qué es lo que él quiere decirle a Samuel? ¿Ah? El que apacienta las ovejas. Si Dios no escogió a los grandes, ¿cómo puede escoger a un chico? Isaí tenía que aprender la lección. ¿Qué lección? Dios no escoge al grandote. Dios escoge al chiquito, al pequeño. Eso es lo que tenemos que aprender. Ahorita vamos a ver. Ahorita les voy a explicar porque algunos están dudosos. Y oiga lo que dice: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: aleluya, levántate y úngelo, porque este es. Mire qué lindo es esto. Este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si esta elección del nuevo rey hubiera sido dejado en manos de Isaí o en manos de Samuel, ellos hubieran hecho lo mismo que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros siempre escogemos al mejor, según nuestro concepto. Nosotros siempre escogemos
lo mejor según nuestros ojos. Hubiéramos elegido al más educado, al más capaz. Hubiéramos elegido al mejor del grupo. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Si no, ni a nosotros nos hubiera escogido. ¿No le parece? Es parte del carácter de Dios. Es parte del camino de Dios. Es parte de la forma de ser de Dios, de que Él siempre escoge al más pequeño e insignificante. ¿Todavía están aquí? ¿Todavía les interesa oír? Por eso se cumple lo que dice el Salmo 113, versículos 5 al 8. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Por eso Pablo sabiendo eso, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y les dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación. O sea, mirad pues, hermanos, vuestro llamamiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice estas palabras: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo nos muestra qué clase de personas escoge Dios. ¿Usted cree que en la iglesia está la crema innata de la sociedad humana? Por eso actuamos como actuamos, porque somos de ese grupo que menciona Pablo. ¿Y de qué nos habla el ser el más pequeño? Usted sabe, ¿verdad?, que es la característica de Dios escoger siempre el más pequeño. Sí lo sabe, ¿verdad? Está en la Biblia. De los dos hijos de Adán, el que fue de agrado a Dios, ¿quién fue? Y era el más pequeño. De los dos, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. ¿Y a quién escogió Dios? ¿Quién era? El más pequeño. Y de los hijos de Jacob, Esaú, de los hijos de Isaac, de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, ¿a quién escoge Dios? A Jacob. Y ahora de los hijos de David, de Isaí, ¿a quién escoge Dios? Al más pequeño. ¿Qué significado tiene el ser más pequeño? ¿De qué nos habla el ser más pequeño? Nos habla de humildad, hermanos. Dios no escoge al orgulloso. Al orgulloso, ¿qué dice? ¿A cuántos de ustedes les cae mal la gente orgullosa? A ver, ¿a cuántos de ustedes? Levanten la mano. Cuando hay alguien así orgulloso, todo lleno de cosas, ¿a cuántos de ustedes les cae bien esa persona? A ver, ¿les cae bien? ¿A cuántos les cae bien un orgulloso que solo cositas es? Ay, que yo no como eso, porque esto. Ay, que esto, ay. ¿A cuántos de ustedes les cae bien una persona así? A ninguno. ¿A cuántos les cae mal una persona así? A todos, ¿verdad? Así le caemos mal a Dios cuando somos orgullosos.
Así merito. Entonces, ser el más pequeño habla de ser humildes. Me llama la atención porque en San Mateo capítulo 18 dice que entre los discípulos hubo una discusión. Dice, hubo una discusión para ver quién era el mayor entre ellos. Esto de ser el más pequeño habla de humildad, hermanos, ser humildes. Pero la humildad, escúcheme bien, la humildad no tiene nada que ver con la ropa que usted usa. Hay algunos hermanos que andan así todos con una ropa desgarrada. ¿Qué pasa? Que yo soy humilde, hermano. Humildad, dijo alguien, es aquella característica que cuando tú crees que la tienes, la has perdido. Se lo repito. Humildad es aquella característica que cuando tú crees que la tienes, la has perdido. Cuando usted vive diciendo, como yo soy humilde, hermano, ay, 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 quitémosle esa cobertura, quitémosle ese vestido y veamos a ver qué hay ahí. El humilde no anda diciendo que es humilde. ¿Cuántos humildes hay aquí? A ver, ¿cuántos humildes hay aquí? Ninguno levanta la mano porque es que si digo que yo soy, ¿verdad? Si digo que yo soy, entonces no soy. Entonces no voy a decir que soy para que él crea que soy. Ya lo dije antes, la mayoría de nosotros, a mí el diablo no me va a humillar. ¿Hay que así le decimos a la gente? A mí el diablo no me va a humillar, dice. Y así bien bravo y así todo ofuscado. A mí el diablo no me va, y hasta la cara así. El diablo no me va a humillar. Y es cierto, el diablo no te va a humillar. ¿Sabes qué quiere hacer el diablo? Enorgullecerte. Porque el diablo te eleva y te eleva y ahí te quita la mano y allá vienes para abajo. Entonces, ten cuidado. Mantente low profile. ¿Sí me entendió, verdad? Perfil bajo. ¿Por qué hasta arriba? La única manera de agradar a Dios, hermanos, es siendo humildes. Pero humildes de corazón, de verdad. ¿Y sabe una cosa? El que es verdaderamente humilde es manso ante los hombres. La humildad tiene que ver con nuestra relación con Dios. La mansedumbre con la relación con los hombres. El que es humilde delante de Dios es manso delante de los hombres. Eso es. Definitivamente así es. No importa que seas el más grande entre los hombres, hermano, o el mejor entre ellos, pero que en tu corazón tú no te creas ser el mejor. Si Dios quiere llevarte a la grandeza, gloria a Dios, si Él lo quiere. Él llevó al doctor Billy Graham a la grandeza. Billy Graham era un predicador que venía del campo y lo quiso hacer grande. Quizá ha sido el ícono de la fama entre los predicadores. ¡Qué predicadorazo! ¿Lo oyeron alguna vez? Todavía lo pueden oír.
Todavía están sus mensajes. Qué mensajazos, hermano. Qué elocuencia, pero no era una elocuencia así, una elocuencia rimbombante. ¿Me entienden ustedes esa palabra? Rimbombante, ¿me la entienden? No era esa elocuencia así, sino que era una elocuencia del Espíritu Santo. Cuando uno lo oye se queda boca abierta uno cuando lo está oyendo. Qué fama la que Dios le dio al doctor Billy Graham. Pero ¿sabe una cosa? Siempre se mantuvo low profile. Otro predicadorazo que alcanzó la fama y que venía del campo, aquí nomasito lo tuvieron ustedes, David Wilkerson. Tremendo el hombre. ¿Venía de dónde? ¿De dónde venía? Pensilvania. Predicadorcito del campo. Pero Dios lo lleva a New York. Y ahí el Señor lo engrandece. Y el hombre se mantiene humilde. Hermano, no importa lo grande que tú llegues a ser, mantente humilde. No importa las riquezas que Dios te dé. Yo no sé si Dios tiene en su plan hacerlo, pero mantente humilde. Que la grandeza no se te llegue aquí, hermano. El problema es tener delirios de grandeza. Ese es el problema, hermano. Tener delirios de grandeza, sentirse mejor que todos los que estamos aquí. No. Si todos estamos aquí, este es el hospital del alma. Todos estamos aquí porque estamos enfermos de algo. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que el orgulloso ni cuenta se da que él es el más enfermo. ¿Por qué te crees más que los demás? ¿Por tu educación? ¿Porque fuiste al college, a la universidad? Por eso no hay razón para sentirnos orgullosos. Cuando te mueras, que te pongan todos tus títulos ahí y que se vayan en la caja, en el ataúd, en el sarcófago, como tú quieras. Humildad es no permitir que lo que tú eres se te suba a la cabeza. Mire David 18:23 de Samuel. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mire cuál era el concepto que David tenía de sí mismo. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo? Hubo un tiempo en cierto lugar, en cierta iglesia, donde se hablaba de la humildad y todos los muchachos competían diciendo: ¿quién de los dos es el más humilde? Los apóstoles discutían quién de nosotros es el mayor. Pero en esa iglesia el pastor estuvo hablando de la humildad y dice: ¿quién de nosotros es el más humilde? ¿Quién? Yo. O sea, se enorgullecían de su humildad. ¿Te enorgulleces de tu humildad? Yo soy el más humilde de los hombres, hermano. Yo soy el más humilde. Ni siquiera puedo ver para arriba. Dios nos ayude. Pero hay otra característica de ser el más pequeño. El ser el más pequeño significa ser el humilde. Ser humilde significa ser pequeño, porque en él no hay delirios de grandeza. Pero ser pequeño también, ¿sabes qué significa? Ser siervo, servir a otros. El que no se siente orgulloso es el único que puede servir. Pero el que se siente mayor, él espera que los demás le sirvan.
¿Te gusta servir? Porque el que no sirve, no sirve. ¿Dónde estaba David cuando lo mandaron a llamar? ¿Dónde estaba? Bajo el sol. En su casa había fiesta y a él ni lo invitaron. ¿Se da cuenta cuán humilde era? En su casa había fiesta, había llegado el profeta de Jehová, había carne asada, había comida y bebida, había fiesta en la casa de su papá, y a él por allá olvidado. ¿Qué hubiera hecho usted? De repente se da cuenta, llega a la casa así solo por pura casualidad. Y hay fiesta que ni me habían invitado, ¿verdad? ¿Verdad que cómo son? Sí, ya sabía. Y empieza a llorar o empieza a reclamar o se empieza a poner enojado. ¿No es cierto? Pero él, hermano, feliz pastoreando las ovejas de su papá. Eso es ser humilde. Eso es ser siervo. ¿Qué actitud ha de haber tenido él allá pastoreando a las ovejas? ¿Qué actitud tenía? No creo que haya tenido una mala actitud. Sí, solo a mí me ponen en vez de mandar a mis hermanos. Para eso están grandotes, yo chiquito, en la escuela debería estar. Eso de ser pequeño habla de ser siervo. ¿Sirves? ¿Sirves? ¿Te gusta servir? ¿O que te sirvan? Aprende. Aprendamos. Y la otra cosa de la cual quiero hablar, por la cual Dios pone a David como ejemplo, es por una característica sumamente importante, que es un asunto de vida o muerte. Creo que es la característica principal de David, es que él siempre respetó a su líder. Definitivamente creo que esto lo aprendió desde niño en su hogar. Papá, mamá, ¿quieres que tus hijos respeten a los líderes? No los critiques delante de los niños. No hables mal de tus líderes delante de tus niños. Porque ahí están los niños sentados, viendo a la mamá y después viendo al papá. Todo lo que la mamá dice, sí, lo que pasa es que ese hermano es aquí, es allá, y el niño está ahí oyendo. Y después, ¿qué pasa? Dice mi papá que el hermano fulano de tal es así y es así, y mi papá también dice que es lo mismo, y mi papá dice lo mismo. ¿Le estás enseñando a tus hijos a respetar a los líderes? Una iglesia no puede estar sin líderes. La iglesia es el ejército de Dios, y el ejército tiene sus oficiales, ¿sí o no? Una iglesia necesita tener líderes. Si solo yo soy líder aquí, voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo tengo que tener mi líder también sobre yo. Hace unos días fuimos a ver un edificio para la iglesia, para comprar.
Mandé la información a mi cabeza. Y me respondió inmediatamente: Mario, no te conviene por esto y esto y esto. Si yo no hubiera tenido cabeza, si yo no hubiera tenido líder, ¿qué cree usted que hubiéramos hecho? ¿Quién me hubiera dicho algo? Hermano, usted decide. Usted es el líder. Usted lo puede hacer. No, yo consulté con mi cabeza. Yo consulté con mi jefe. Yo consulté con mi líder. Y mi líder me dijo: no te conviene por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Está bien? Es la bendición de tener líderes. Pero líderes para someternos. ¿Qué pasaría si la ciudad no tuviera policías? ¿Qué pasaría si la ciudad no tuviera semáforos? Mire, ese semáforo tiene una tremenda autoridad, que cuando se pone rojo usted tiene que parar. ¿Sí o no? Y no hay nadie ahí más que solo el aparato, porque ni cámaras tienen ya, ¿verdad? Ahí está. Eso es respeto a la autoridad. ¿Quién nos puso ahí? ¿Quién nos puso? ¿El respaldo de quién tiene ese aparato? El respaldo de la ley, el respaldo del alcalde. ¿Sí o no? Y detrás del alcalde está la ¿qué? La sociedad, la comuna, ¿cómo que le llaman? Hermanos, todos tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Nunca se le va a dar autoridad a alguien que no ha aprendido a estar bajo autoridad. Entonces David aprendió a estar bajo autoridad. ¿Cómo puede un niño aprender a estar bajo autoridad? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo aprende un niño a vivir bajo autoridad y a respetar a sus autoridades? ¿Cómo? ¿Sabe una cosa? Hay niños que no respetan. Hay niños que no saludan. El saludar, el respetar y todo eso se le debe de enseñar a nuestros hijos. Hay padres que quieren que sus hijos sean buenos cristianos y le dicen: ¿ya saludaste al pastor? Y como no lo han saludado, van y lo saludan. Qué bueno que lo hagan. Tenemos que aprender. Y eso se aprende no en la iglesia, no en la escuela. Eso se aprende en la casa. A no tirar la basura donde sea. A veces allá en el salón se comen un helado y ahí lo dejan tirar. Enséñele a sus niños. O así vive usted en su casa. Si usted vive así en su casa, no me invite. Cuando ya cambie, invíteme. Alguno dirá: sí, por eso no lo invito, hermano. Hermanos, David había aprendido a respetar a su líder. Qué precioso. Vea esto y con esto voy a terminar. Primero de Samuel 24. Acuérdese que el respeto a nuestros líderes, ¿dónde se aprende? En la casa. Pero ¿sabe cómo también? La esposa respetando a su marido. El niño se da cuenta. El niño dice: ya sé quién manda. Ya sé, mamá, ¿verdad que tú mandas? No, mi hijo, yo no, dice ella, ya avergonzada. Vaya que te avergüenzas tan siquiera. Primero de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esa es una expresión para decir, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ellos estaban metidos en la cueva. Ya sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Ahora viene Saúl, que viene de afuera con la luz del día encandilado, y entra a la cueva. ¿Cómo entra uno cuando entra a una cueva que viene de donde está la luz? No mira nada, ¿verdad? Él no sabía que ahí estaba David. Pero sigamos leyendo. Entonces los hombres de David le dijeron, imagino que se lo dijeron callado: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David se ha de venir. Ya se lo llevó. ¿Entiende? ¿Y qué cree que pasó en el corazón de David? Calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto. Qué característica de este hombre. Él no sabía qué iba a pasar cuando él le cortara el manto a Saúl. Esto fue algo nuevo para él. Por eso dije que es un hombre movido por el Espíritu. ¿Se acuerda que lo dije? Y cuando él le corta el manto, ¿qué pasó con él? Se turbó su corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Ah? ¿No es solo se arrepintió? ¿Ah? ¿Cómo? Se turbó. Ay. ¿Quién le turbó el corazón, cree usted? Claro. Él sintió que lo que había hecho era incorrecto. Le cortó el manto. El manto era símbolo de la realeza, era símbolo de autoridad, hermanos. El manto era usado por reyes, por nobles y por sacerdotes. En 1 de Samuel 15, mire lo que dice 26 y 28. Ya, ahorita voy a. Así vengo diciendo cada rato, servir, pero ayúdame, Señor, a terminar luego. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Oiga. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El manto simbolizaba el reino, simbolizaba autoridad. ¿Se acuerda usted cuando Jehová le había dicho a Elías que iba a irse?
Y Eliseo le había dicho que él quería una doble porción del espíritu que había en él. Y le dijo: si me ves partir, será hecho. Y cuando Elías se fue, ¿qué cayó sobre Eliseo? Manto. El manto nos habla de autoridad. Entonces recuérdese usted lo que David está haciendo. ¿Qué hizo David? Cortó el manto. Este no fue un acto pasajero simplemente, hermanos, o sin importancia. Después de que lo hizo, su corazón se turbó. Él entendió que había hecho algo que no debió haber hecho. ¿Estás cortando el manto? ¿Cómo puedo yo saber, hermano, que estoy cortando el manto? Cuando el pastor dice algo que no es de tu agrado y te sales enojado, estás cortando el manto. Estás haciendo algo peligroso cuando eso pasa. ¿Me estás oyendo? Estás cortando el manto cuando faltamos el respeto a nuestros líderes. Estás rompiendo el manto, cortando el manto o rasgando el manto cuando haces una broma de mal gusto a tus líderes. El pecado de Saúl fue irse contra su líder. Aquí en el capítulo 15 lo dice. El pecado de Saúl fue un pecado de rebeldía. David simplemente fue para demostrarle. ¿Por qué le cortó el manto? ¿Había una mala intención? ¿Cuál era la intención? A ver, que él se diera cuenta que lo podía matar, pero que no lo había matado, para demostrarle, y después al otro día o afuera decirle: Saúl, mira la orilla de tu manto, pude haberte matado, pero no lo hice. Eso es lo que le quería decir. Pero qué precioso que su corazón se turbó. Dios va a probarnos. Dios va a probarnos. Tengamos cuidado en no partir el manto. No faltar el respeto, no desobedecer deliberadamente. Usted analícelo, piénselo, medítelo. ¿En qué he partido yo el manto? ¿Qué he hecho yo para partir el manto? Cuando ponen una ley, cuando ponen una norma en la iglesia que nos beneficia, aleluya, qué lindo pastor tenemos. Pero cuando la cosa va en contra de nuestros intereses, ese pastor aquí, ese pastor allá. ¿No es cierto que así somos? Así somos. Aunque usted no diga amén. Así somos. ¿Qué pasaría si pusiéramos una ley de que este año no vamos a jugar voleibol? ¿Qué pasaría? Se manifestaría lo que hay adentro.
yo estoy ahí por esto, pero ahora que ya decidieron esto, yo me voy. Se va a manifestar tu corazón. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, yo los conozco. Sí, yo los conozco. Sé que es lo que hay en su corazón, cerca, al mismo nivel de Dios. Al mismo nivel de Dios. Casi, tal vez Dios está un poquitito más arriba que ese deseo. Pero casi compiten. De tal manera que si te lo quitan, se manifestará cortando el manto. Ten cuidado, estás en peligro. Estás en peligro. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, porque así somos todos, no solo ustedes, también mi corazón es así. No cortemos el manto. Había un hombre en el ejército de David. Ese hombre no respetaba a David. Era su general. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Joab. No lo respetaba. Cuando David le encarga el reino a su hijo, David le dice: te encargo a Joab. Joab había sido un hombre sanguinario, malvado. No respetaba a su líder. Él tomaba las decisiones, él tomaba el mando. Joab, ten cuidado. Ten cuidado, Joab. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé su gracia. Pongámonos en pie. No sé si el Señor habló a tu corazón hoy, no lo sé. Espero que lo haya hecho. Espero que Dios lo haya hecho. Que nos ayude a ser como David. Y evitemos aquellas cosas en las cuales David falló. Evitémoslas. David tuvo varios errores. Si saben, ¿verdad? Que David tuvo varios errores. Por ejemplo, el error de no haber corregido a sus hijos a tiempo. Por no entristecer a sus hijos, no les decía nada. Por eso es de que 2 hijos se le sublevaron y querían quitarle el trono. Ahí en la Biblia están los errores de David. Que el Señor nos ayude a evitar esos errores, pero que nos dé un corazón como el de David. Si su corazón se turbó en ese momento, porque David agradaba al Señor. Simei, el siervo de Saúl, lo acusa y le dice: hombre sanguinario eres, hombre sanguinario, porque quisiste destruir la casa de Saúl. David no era un hombre sanguinario. Perdonó a Saúl 2 veces. Perdonó a Nabal. No era sanguinario.
para él sí, porque lo odiaba. Hermano, si nos metemos en tu vida, hermano y hermana, es porque queremos verte el bien. Si te dejamos ir a la deriva, no te amamos. Vas a terminar mal. Por eso todos necesitamos líderes. Y los líderes necesitan líderes. Es una cadena. No podemos vivir sin líderes. Agradezcamos a Dios por los líderes que Dios nos ha dado. Los líderes cometemos fallas. Los líderes nos equivocamos. Josué se equivocó. Otros líderes se equivocaron. Pero a veces Dios permite que nuestros líderes se equivoquen. ¿Sabes para qué? Para probar nuestros corazones. Si ves fallas en tus líderes, no lo publiques. Ven conmigo. Dímelo a mí, no lo digas a nadie más, para que yo pueda hablar con ellos. Claro que un líder tiene que hablar con ternura también. No soy de esos líderes así que van con el látigo. Pero que Dios nos ayude, mis amados hermanos. ¿Saben que mucha gente no termina bien su caminata por no someterse al liderazgo? Si Dios no estuviera de acuerdo con los líderes, no hubiera dejado ancianos ni pastores. Cantemos ese canto: el humilde oirá su voz. Y solo el humilde va a oír este mensaje y lo va a vivir. El humilde oirá su voz y la el humilde oirá su voz. Oh, quiero ser humilde, Señor. Y la mano del pues el mora con él. Pues el mora con él. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a ser como David, tu siervo. Qué corazón el que tenía este hombre, Señor. Qué corazón, Dios mío. Señor, tú lo pusiste como
testigo, como jefe y como maestro para las naciones. Claro que estabas hablando de tu amado Hijo allí, Señor, del Hijo de David. A pesar de sus fallas, dio a luz la vida de Jesús. Hay esperanza para nosotros. Gracias, Señor, porque hay esperanza. Tú no te equivocaste al habernos escogido, porque tú muestras misericordia a los miserables. Estamos muy agradecidos contigo, muy agradecidos por habernos incluido en esa lista de tus seguidores. Una lista que por los siglos se incrementa cada día, Señor. Queremos seguirte, pero queremos seguirte bien, Señor. Quita la rebeldía de nuestro corazón. Quita la rebeldía de nuestro corazón, por favor. Redargúyenos de nuestras fallas, como lo hiciste con David. Se turbó su corazón, la paz se le fue. El Espíritu Santo se contristó en su ser cuando cortó el manto de su líder. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús.